Biblias en el capítulo 17 de Hechos. Hechos capítulo 17. Y vamos a leer de los versículos 16 al 34. Versos 16 al 34 del capítulo 17 de Hechos. El apóstol Pablo está en Atenas y después de haber visto la idolatría que había en esta ciudad, él se pronuncia y prepara un mensaje increíble para los de Atenas. Y las palabras que él pronuncia son muy interesantes y lo vamos a comparar con el domingo 10, la pregunta número 27 del Catecismo de Heidelberg. Así que vamos a leer primero este pasaje y luego vamos a hacer la comparación. Y dice la palabra de nuestro Señor: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir esta palabredo? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaba sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerlo, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y toda la cosa que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre todo la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y si en alguna manera, palpando, puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios profetas también han dicho, porque linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación del hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita,
una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Hasta ahí la palabra de nuestro Señor. Hermanos, nosotros tenemos unos documentos históricos que son muy importantes para defender nuestra fe cristiana y para afianzar nuestra fe en nuestros corazones. Entre ellos está el Catecismo de Heidelberg. El Catecismo está dividido en 52 domingos y cada domingo tiene preguntas que hace. Hoy, por ejemplo, vamos a ver el domingo 10, la pregunta número 27, y el próximo domingo vamos a ver la pregunta número 28, porque esto tiene que ver con la providencia de Dios. Estábamos un día conversando con mi familia y ellos me dijeron: ¿sabes qué? Después de todo lo que te ha pasado últimamente, pues sería bueno hablar de la providencia de Dios y cómo Dios maneja el control en medio de las circunstancias difíciles que tenemos que pasar como cristianos. Así que he decidido hacer este estudio partido en 2 domingos. Hoy vamos a ver la providencia en la creación y la providencia en el gobierno de Dios. Y el próximo domingo vamos a ver la providencia en todas las cosas, incluido la enfermedad, la cárcel, la persecución y otras cosas que tenemos que sufrir nosotros. La pregunta número 27 dice: ¿qué es la providencia de Dios? La respuesta es amplia y contundente. Si ustedes quieren el Catecismo de Heidelberg, yo se lo puedo hacer llegar para que lo lean en sus casas. La respuesta a la pregunta número 27 dice: es el poder de Dios omnipotente y presente en todo lugar, por el cual sustenta y gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas, de tal manera que todo lo que la tierra produce, la lluvia y la sequía, la fertilidad y la esterilidad, la comida y la bebida, la salud y la enfermedad, riqueza y la pobreza, finalmente todas las cosas no acontecen sin razón alguna como por azar, sino por su consejo y voluntad paternal. Esa es la respuesta a la pregunta: ¿qué es la providencia de Dios? Aquí, hermanos, miren, solo en esta definición de la providencia de Dios tenemos para predicar unos cuantos sermones, pero yo lo he querido resumir en uno solo, y es el que vamos a ver hoy. Entonces, la providencia de Dios se puede explicar como el cuidado que Dios ejerce por su pueblo. Dios ejerce un cuidado paternal. Quiero explicarles algo. Creacionalmente, todos somos hijos de Dios, pero no todos pertenecemos a la familia de Dios. Los únicos que pertenecemos a la familia de Dios son aquellos que han sido comprados y lavados por la sangre de Jesucristo. Nadie más. Hay más de 8,000 millones de habitantes en el mundo, pero todas estas personas creacionalmente son hijos de Dios y providencialmente Dios los cuida y los protege a todos. Pero Dios ejerce un cuidado mucho más cercano y mucho más bello con su pueblo. El pueblo con el que Él ha hecho un nuevo pacto, el pacto de la sangre en Cristo Jesús. Ahora la pregunta ¿es usted de los hijos de Dios? ¿Es usted de los con los que Dios ha hecho pacto? Si es así, yo puedo asegurarle que su vida está segura en Dios. Y aunque muera, aunque sufra enfermedad, aunque sufra todo lo que sufra, Dios sigue teniendo el control de lo que está pasando con usted. ¿Por qué? Porque Él providencialmente ha proveído todas las cosas que tienen que pasar en este mundo. Por medio de su decreto divino, un decreto eterno, Dios ha establecido que cada cosa suceda
en su tiempo, en su lugar, en su providencia. Las cosas tienen que darse porque Él lo ha establecido desde antes de formar el universo. Así que se define, por ejemplo, providencia es una palabra compuesta de dos palabras. La primera es pro, pero ¿qué significa pro? Significa antes de. Entonces, y luego la segunda palabra es videncia. De hecho, esta palabra es la que se usa en muchas ocasiones para describir a los videntes, a los profetas que Dios les revelaba cosas en el Antiguo Testamento. Entonces, videncia significa ver hasta más allá de lo que nosotros podemos ver. No somos nosotros los que podemos ver así. Es Dios el que puede ver más allá de lo que nosotros alcanzamos a ver. Entonces, Dios ve desde afuera. Recuerden eso, que Dios ve desde afuera todo lo que pasa en este mundo. Todo lo que sucede, por chiquitico que sea, por grande que sea, por insignificante que sea a la vista de nosotros, Dios está viendo desde su trono lo que está pasando. Y Él está dirigiendo cada cosa que sucede en este mundo. La dirige de tal manera que va cayendo en su lugar por medio del decreto divino. Todo va cayendo en el lugar que tiene que caer para que se cumpla su palabra a perfección. Así que todo tiene que ver con la providencia de Dios. La providencia de Dios le enseña a la iglesia que Dios sostiene todo con el poder de su fuerza, con el poder de su nombre, con el poder de su mano derecha, con el poder de su palabra. Él sostiene todo lo que pasa. Y sabiamente, por medio del atributo de sabiduría, Él dirige todo lo que pasa en este mundo. Así que el azar no existe, el karma no existe. Lo que existe es el consejo eterno de Dios por medio del cual Él está dirigiendo todo lo que pasa en este mundo. Hermanos, les tengo una pregunta. ¿Les da seguridad esto o no les da seguridad? Porque a mí me da seguridad saber de que tengo un Dios que ni siquiera está metido entre la creación, sino que está fuera de la creación para manejar todo lo que está pasando. Eso quiere decir que no importa lo que nos pase a nosotros, está bajo el decreto de Dios que suceda. Y va a suceder. Entonces, todo lo que sucede en este mundo tiene un fin común. Hay un fin común. ¿Y sabe cuál es? La gloria de Dios. Ese es el fin. El común denominador en la ecuación matemática siempre va a ser la gloria de Dios. Nosotros fuimos creados ¿para qué? Para glorificar a Dios. Lo que nosotros hacemos es ¿para qué? Para la gloria de Dios. Lo que nosotros producimos es ¿para qué? Para glorificar a Dios por medio de nuestra producción. La iglesia tiene un llamado. Fíjense bien, después de que nosotros le rendimos adoración a Dios con todo, tenemos un llamado. ¿Sabe cuál es el llamado de nosotros? A hacer la gran comisión. Ese es el llamado que nosotros todos tenemos en común. Y es un llamado imperativo. Vayan, hagan discípulos a todas las naciones. No nos está diciendo si quieren vayan, o si les place vayan. El Señor dice, vayan, hagan discípulos a todas las naciones. Así que debemos conocer al Dios de la providencia. El eslogan por el cual el mundo de hoy se dirige es este: tú eres el arquitecto de tu destino. ¿Será verdad eso? ¿Será que nosotros somos los arquitectos de nuestro destino? Si eso fuera así, oigan bien lo que le voy a decir. Si nosotros fuéramos los arquitectos de nuestro destino, nosotros le diríamos al
cáncer, desaparece en mi cuerpo. ¿Sí? Y tendría que irse porque nosotros somos el arquitecto de nuestro destino. Si nosotros fuéramos el arquitecto de nuestro destino, nosotros le diríamos a la finanza: mire, tiene mi bolsillo, con solo hablar. Tendríamos que tener plata hasta para aventar por ahí. Pero nosotros no somos el arquitecto de nuestro destino. Y de hecho, el destino no existe. Existe el propósito de Dios, por el cual Él está manejando todas las cosas. Y Él es el que nos hizo nacer en la familia que nacimos. Él nos hizo tener lo que tenemos. Él nos puede quitar lo que tenemos, porque todo le pertenece a Dios. Ni siquiera nuestra vida es nuestra. Si yo estuve, ¿verdad que estuvimos en la playa con los hermanos, gozando, comiendo, riendo, ¿no? Y el día siguiente caí muy enfermo. Y basta un momento para que Dios diga: hasta aquí llegaste, y se acabó. Hermanos, una de las grandes mentiras que el enemigo ha metido en esta generación postmoderna es esa: tú puedes hacer lo que se te venga en gana porque tú eres el dueño de tu vida. No, hermanos, ¿y sabe qué es lo peor? Que nos la hemos creído bien. Nos la hemos querido ver bien porque nosotros creemos que somos capaces de crear un futuro mejor para nosotros, porque somos idóneos, porque somos inteligentes, porque somos competentes. Nosotros podemos hacer lo que se nos venga en gana, está bien. Pero el Señor dice: no va a pasar, porque yo soy el que manejo todo. Miren lo que dice la primera parte del Catecismo de Jairo. Dice: es el poder de Dios omnipotente y presente en todo lugar. Es el poder del Dios omnipotente que está presente en todo lugar y gobierna todo para que funcione según su voluntad. El hombre se sobrevalora. El hombre se cree dueño de todo, pero el hombre no tiene nada. Todo esto porque hemos creído la mentira de Satanás. Hasta hemos creído que nosotros tenemos la libertad de decidir lo que pasa en todo en este mundo. Miren lo que está sucediendo en Israel. Más de 200 misiles en una noche le lanzaron a Israel los iraníes. Estados Unidos dio la orden inmediata: destruyan los misiles en el aire, pero no pueden aterrizar ninguno de los misiles en Israel. Y así sucedió. De otra manera, Israel a esta fecha estuviera desaparecido. Más de 200 misiles en un solo momento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos creemos arquitectos de lo que somos, pero no es así. Hermanos, hay algunos que se atreven a decir hasta que Dios le ha dado libertad de decisión, incluso en la salvación. Pero nosotros no tenemos libertad ni en la salvación, especialmente en la salvación. Podemos tener libertad de viajar al país que queremos viajar. Podemos tener libertad de tener la ropa que queremos tener. Podemos tener libertad de hacer muchas cosas, pero no en la salvación, porque el arquitecto de nuestra salvación es Jesucristo de principio a fin. Es Él el que nos la ha dado a ningún costo para nosotros, porque Él pagó un precio incalculable por Él. Entonces esa es nuestra gracia, hermano. El Dios Todopoderoso, Dios suministra todo lo que pasa en este mundo, sea bueno o sea malo. Esto incluye todo lo que sucede al pueblo de Dios. Ser hijos de Dios no nos exime de sufrir, de gozar, de reír, de llorar, de vivir o de morir. No nos exime de estas cosas. De hecho, ¿qué es lo que dice el capítulo 3 de Eclesiastés? Hay tiempo de nacer, hay tiempo de morir,
hay tiempo de sembrar, hay tiempo de cosechar, hay tiempo para todo. Existe un tiempo para todo. Y Dios es el que maneja esto. ¿Sabe usted que la palabra o el primer nombre que se utiliza en la Biblia es el nombre El Shaddai? Para designar primero al Dios Todopoderoso, al Dios Omnipotente, al Dios que maneja todo con el poder de su diestra, al Dios que sustenta, que cuida y que martilla cuando tiene que martillar. Es ese Dios. Les aconsejo que cuando lleguen a los nombres de Dios en la Biblia, lo busquen en un diccionario, porque cada nombre tiene su significado. En este caso, cuando usted escuche el nombre de Dios, El Shaddai, recuérdese que es el Dios Todopoderoso o el Dios Omnipotente, el Dios que maneja todo con poder y sostiene su universo con poder. Por eso es que Él gobierna todo lo que existe con autoridad, porque Él es el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Hermanos, Dios es omnipotente. Ahora fíjense bien que el atributo de providencia está muy estrechamente relacionado con el atributo de omnipotencia y sabiduría, ¿sí? Y soberanía, soberanía, omnipotencia y soberanía. ¿Soberanía qué es? Si lo queremos explicar, el atributo de soberanía en palabras sencillas, soberanía es Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere, con quien Él quiere, y no tiene que pedirle permiso a nada de lo que Él hace. Él es soberano. Nada gobierna a Dios, pero Él gobierna todo lo que pasa en este mundo. Entonces, por eso nosotros debemos de hablar de soberanía y omnipotencia de Dios, porque Él es soberano, porque tiene todo el poder para hacerlo. Y Él es todopoderoso porque es absoluto. Y nadie puede ser mejor que Él. Entonces, hermano, todos los creyentes sostienen que Dios es soberano. Todos sostenemos que Dios es soberano. Pero esto hasta cuando estamos en problemas nosotros. Porque normalmente cuando estamos en dificultades nosotros queremos tomar control. Seamos honestos, hermanos. ¿Cuántos de ustedes van a orar cuando están en problemas? Miren, siendo honestos, la oración es lo último que nosotros hacemos. Porque lo primero que hacemos, ¿cómo voy a salir de este lío? Tengo que buscarle la salida a este problema. Tengo que buscar las personas adecuadas para que me ayuden para salir de esta situación. Nuestra mente empieza a trabajar para que porque nosotros queremos hacer las cosas como nosotros queramos. Si nosotros antes de maquinar todo lo que vamos a hacer, porque cayéramos de delante de Dios y le dijéramos, Padre, me metí en un lío y no sé cómo salir, yo le digo que vemos más fácil salir. La vemos más fácil, porque Él va a poner sabiduría, inteligencia y la capacidad para hacerlo. ¿Sí? Yo estuve muy mal de salud, pero muy mal. Tal grado que yo pensé que no iba a volver. Fue como una semana lo más complicado, lo más difícil. Y miren que gracias a Dios casi nadie me visitó. Pero Dios estaba conmigo de ahí. No podía ni agacharme, no podía ni hincar, no podía ni parar en la casa. Pero desde mi cama, leyendo la Biblia y meditando, Señor, sáqueme adelante de esto. Y si la hora llegó, pues hombre, este mundo nos da algo bueno a nosotros. El mundo no da nada. Yo decía, si este es el momento de ir, solamente santifícame más, porque yo no quiero perder mi vida por mi pecado. Y así pasemos. Hermanos, Dios en su voluntad permisiva
permite que le pasen cosas malas a los creyentes. Ser cristiano no significa que no nos van a pasar cosas malas. A veces parece que pone más feo cuando venimos a Cristo. Pero déjeme decirle algo: en medio de todas las circunstancias que vivimos, Dios está presente para ayudarnos. La doctrina, hermanos, de la providencia es indispensable para entender la forma de obrar de Dios. Con relación a la creación, yo quiero hablarles un poco acerca de la creación. Fíjense bien, el catecismo dice: sustenta y gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas. O sea, no deja al hombre, ni a la mujer, ni a los animales, ni a nada afuera. Todos están gobernados, ¿por qué? Por el gobierno de Dios. Todo está gobernado por el gobierno de Dios. Ahora piensen esto: la bondad, la justicia, la sabiduría, la longanimidad, la santidad, el amor de Dios, el poder de Dios, nunca falla. Nunca falla. Se mantienen alineados al propósito soberano de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Dios le da vida a todo. Dios le provee estabilidad a todo. Piense en los átomos, piense en los meteoritos, piense en los agujeros negros que hay en el universo. Cada una de esas cosas tiene una razón por qué están ahí, y Dios las maneja todo para que cumplan el propósito de Dios. Hermanos, lo que nosotros tenemos primero acá ver en el principio de creación nos manda Génesis 1:1. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el primer versículo de la Biblia. Pero ¿qué nos asegura? Aquí hay tres componentes que sucedieron, tenían que suceder, porque Dios siempre se mantiene afuera de su creación. Él nunca está metido en su creación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dios llama las cosas a la existencia con el poder de su palabra. Pero llamar las cosas a la existencia equivale primero a crear el tiempo. La primera cosa que Dios crea es el tiempo. Por eso es que dice en el principio. Principio significa origen del tiempo. Ahora vea, el tiempo tiene tres componentes importantes para que funcione bien. Tiene pasado, presente y futuro. Ese es el tiempo. Dios lo creó ¿para qué? Para que poder poner la historia de la redención en ese tiempo. Y poner a las criaturas en ese tiempo. Porque nosotros tenemos pasado, presente y futuro. Ahora piense, Dios no tiene ni pasado, ni presente, ni futuro. Dios simplemente es. Él simplemente es. Él no fue. Él no va a ser. Él vive en un presente continuo, porque vive en la eternidad. Dios ni siquiera vive en el tiempo, Él vive en la eternidad. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, Dios tiene que crear el tiempo para poder poner a las personas finitas en el tiempo, a las criaturas finitas en el tiempo. Y ese tiempo se va desarrollando y Dios lo maneja a perfección. Pero Dios ni lo limita el tiempo, ni lo sostiene el tiempo, ni lo somete el tiempo, porque Dios está sobre todo lo que hay. Nada puede alcanzar a Dios, así por así, porque Él vive en la eternidad. Ahora, el segundo asunto que tenemos es el espacio. Por eso es que dice, en el principio, tiempo, creó los cielos, espacio, ¿verdad? Dios, ¿qué fue lo que hizo? Separó la tierra del cielo.
y a los cielos, y a la expansión, y a los cielos, y a la tierra seca, llamó tierra. Entonces hubo espacio. En el espacio también tenemos tres componentes importantes. Tenemos longitud, anchura y tenemos altura. ¿Sí? Lo ancho, lo alto y lo largo, que es un asunto, una cosa. Pero Dios no puede ser alcanzado por estas medidas. No puede ser alcanzado por estas medidas. ¿Por qué? Porque Dios no tiene límites. Y el Salmo 139, del verso 7 al 12, nos dice: ¿a dónde me esconderé de tu presencia? ¿A dónde huiré de ti? Es que si me remontaran las estrellas y allí hiciera mi morada, allí estás tú. Si fuera hasta lo más profundo de la tierra, ¿sí?, y allí hiciera mi morada, allí tú estás. Es que Dios ni tiene anchura, ni tiene altura, ni tiene longitud, porque Dios simplemente es Dios. Y si nosotros podemos medir a Dios, Dios deja de ser Dios. Es por eso que nosotros confiamos que en medio de todo de eso, nosotros no podemos alcanzar las profundidades de Dios. Por muy teólogos que seamos, por muy estudiosos que seamos, jamás podremos conocer perfectamente las profundidades de Dios. Porque nuestra mente es finita. Nosotros somos seres finitos, mientras Dios es un ser infinito y lo maneja todo. Hermano, nadie podrá alcanzar a Dios en lo ancho, en lo alto, ni en las profundidades. Él es mucho más alto que todo. David lo declara justa y perfectamente. Dios está sobre todo lo creado, porque Él es Dios. Y tercero, tenemos la materia. En el principio creó Dios los cielos, las expansiones, el universo, pero también creó la tierra. Y la materia, la tierra es materia, y también tiene tres componentes importantes. La tierra tiene sólido, líquido y gaseoso. Tres componentes importantes para que la tierra pueda producir y ser lo que es. Sólido. Uno siembra en tierra sólida para cosechar, ¿verdad? Pero también se necesita lo líquido. Tenemos el agua, de hecho, la tierra es más agua que tierra firme. Pero también tenemos la parte gaseosa, que es lo que permite también todo lo que nosotros respiramos. Entonces, al ver todo esto, hermanos, el Dios que creó el tiempo, el espacio y la materia es un Dios sabio, un Dios que sustenta todo, un Dios que mantiene todo, un Dios que está fuera de todo, porque si Él no estuviera fuera de todo, no puede ser Dios. Pierde su atributo de divinidad, Dios. Ahora, hermanos, déjenme decirle algo. Cuando todo va bien, ¿verdad? Que amamos a Dios. Cuando todo está bien, cuando nuestro cuerpo no sufre ninguna enfermedad, cuando no hay escasez económica, cuando todo está bien, nuestro amor por Dios, ¿verdad? Que se vuelve más bien. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a experimentar el deterioro de nuestro cuerpo y la enfermedad de nosotros? Seguimos teniendo la misma fe y constancia en nuestro Dios. O cuando perdemos nuestro trabajo, o cuando se muere un ser querido, ¿cómo quedamos nosotros después de eso? ¿Es nuestra fe que mengua nuestra fe o se vuelve más fuerte en Dios? Es una pregunta que usted tiene que responder. Yo no puedo responderla por usted. Lo que sí le puedo decir es que cuando uno ve la muerte cerca, uno sabe si verdaderamente es cristiano o no es cristiano.
Es allí cuando verdaderamente se sabe. Hermanos, el plan de Dios, recuerden que el plan de Dios es perfecto, es bueno, es soberano y es eterno. Yo a veces me pongo a pensar cuando nos va mal a nosotros, ¿somos Job o somos la esposa de Job? ¿Se recuerda la esposa de Job, verdad? La esposa de Job que dice, ya me cansé de estarte cuidando, maldice a Dios y muere. En el capítulo 2 de Job, la esposa es la que le está yendo a Job. ¿Cuál era la actitud de Job? En el capítulo 1, verso 20 y 21. La actitud de Job fue de oración. Y pronuncia estas palabras: Jehová dio, Jehová quitó. Oh, que Job perdió 10 hijos. La esposa también perdió 10 hijos. Job perdió toda su hacienda. La esposa también perdió toda su hacienda. Prácticamente, lo único que no pasó con la esposa de Job es que no perdió su salud. Job perdió su salud también. Pero la actitud de Job, la actitud de la esposa, fueron completamente diferentes. La esposa le dijo: ya Job, muérete. Muérete. Ya no tenía valor de matarlo a ella, pero le dijo: muérete. Pero Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Y luego dice estas palabras, hermano: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. ¿Quién de nosotros se lleva el carro, la casa, la cosa que tenemos? ¿Verdad que no? Y de aquí nos vamos, y que si el esposo o los familiares quieren vestirlo, uno lo viste, y si no, se va pegado como un niño. Entonces debemos de enfocarnos en lo verdadero, ¿sí? Y ser como Job, y dejar de ser como la esposa de Job. Hermanos, el gobierno de Dios. Vamos a ver el orden del gobierno de Dios. Vean el verso 26, ve el verso 26 de Hechos. Porque hay un gobierno importante acá en este. Desde el verso 25. Ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todo, vida y aliento y todas las cosas. Creación. Dios es el que dio aliento, desde Adán hasta todas las criaturas. Luego dice, mira el verso de 26, y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre todos los hombres, para que habiten, sobre toda la faz de la tierra. Y les ha antes de, fijado, todas las cosas que tienen que suceder, los límites de su habitación. Entonces Dios ha prefijado antes de que existiera todo. Él ya había dicho los límites de todo. Había prefijado los límites de todo lo que había de acontecer. La presencia de Dios está en todo lugar. Por eso es que dice, prácticamente, Dios ha determinado todo lo que tiene que pasar en este mundo, como lo dice el Salmo 139, 16. Y todas las cosas que estaban escritas en tu libro han sucedido sin que falte uno solo de ellos. Lo mismo está diciendo Pablo en Hechos. Él ha prefijado todo lo que tiene que suceder en este mundo, porque Él ejerce el gobierno perfecto en este mundo. Así que la razón para que los hombres busquen a Dios está dividida en 3 cosas, por lo menos 2 cosas. Primero, que los hombres habiten la tierra y que sean productivos en ella. Esa es la primera razón por la que lo puso en este mundo. Segunda razón, Dios puso en el corazón del hombre el deseo de intimar con Él, es decir, Dios nos dio a nosotros una voluntad. ¿Para qué? Para que nosotros voluntariamente y de buen deseo podamos buscar a Dios y vivir en una relación con Él.
Segundo, la presencia de Dios. Dios es inmanente, es decir, Dios está en este lugar, pero también está en todo el mundo. No hay lugar que lo pueda contener. Está en todo lugar. Esto significa que Dios está gobernando de cerca a su creación, muy de cerca. Y termino con el verso 28, hermano. Verso 28 es muy importante, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Miren qué importante estas tres cosas. ¿En Él qué? Vivimos, caminamos. O sea, todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos porque Él nos lo permite. Pero en Él también nosotros somos. Es decir, que nosotros, sin Cristo, sin Dios, sin la obra de Dios en nosotros, ni identidad tenemos siquiera. ¿No se ha fijado que en la Biblia los que son paganos ni nombre tienen? Solamente los hijos de Dios tienen nombre. Los que no son cristianos ni nombre tienen, hermano. ¿Por qué? Porque aquí nos está diciendo el apóstol Pablo, porque ¿en quién? En Cristo vivimos, nos movemos y somos como algunos de vuestros padres o de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos de Dios, hermanos, somos de Dios. Y nosotros vivimos en Él. Colosenses 3:3 dice que Él es el creador de todo. El verso 16 dice que en Él fueron creadas todas las cosas, visibles y invisibles, principados o potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Hablando de Jesucristo.